El subdirector del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas confirmó que el recluso trasladado de emergencia a esa casa de salud llegó con un cuadro severo de desnutrición y de anemia. El hombre de 46 años presentaba desmayos constantes y una delgadez extrema. El diagnóstico de desnutrición y anemia severa ha confirmado lo que las imágenes ya dejaban entrever: el deterioro físico de Javier Gracia Torres, preso en la cárcel de Esmeraldas, que desde este fin de semana permanece en el Hospital Delfina Torres, en el sur de la ciudad. Hoy, el subdirector del hospital confirmó a su familia que el hombre de 46 años fue internado de emergencia debido a lipotimia, es decir, desmayos constantes. Los primeros exámenes revelaron un alarmante nivel de hemoglobina de 9.2, 2.6 por debajo de la media. Sin embargo, pasaron 5 días hasta que este miércoles su familia pudo conocer el origen de su debilidad extrema. Imágenes del recluso en noviembre de 2023, 2 meses antes de que las Fuerzas Armadas tomaran el control del penal, lo muestran con una contextura normal, en aparente buena salud. Su transformación fue drástica. En las últimas fotografías se le ve irreconocible, con los huesos marcados y una delgadez extrema. Según el recluso, desde hace 3 meses comenzaron a reducirles las raciones de comida y en muchas ocasiones las mezclaban con arena y lodo. ¿Cuántas veces te daban de comer? Una vez, 2 veces. ¿Pero poquito o bastante? Poquito como la sopa. Comía con lodo, con arena. La noche de este martes pasó del área de emergencias a zona de hospitalización, debido a que también contrajo rotavirus. Su familia teme que una vez dado el alta, enfrente represalias y retorne a las mismas condiciones que lo llevaron a este estado. Él puede llegar allá a la cárcel a morirse, porque allá no le van a dar la atención. Si llegaran las autoridades y fuesen al centro de reclusión de varones de Esmeraldas, se encontraran con un montón de esqueletos caminando. Televistazo solicitó al director de la cárcel de Esmeraldas una explicación sobre el estado del recluso en ese centro penitenciario, pero no hubo respuesta. Javier Gracia fue condenado a 26 años de cárcel por asesinato. Lleva 3 años cumpliendo su pena. ¿Y cuál es la situación de los presos, de las personas privadas de la libertad en el Ecuador? La pregunta surge luego de que se conociera el estado crítico de salud de Javier Gracia, quien se encontraba recluido en la cárcel de Esmeraldas, como hemos observado, y queremos profundizar sobre este tema. Y ahora nos acompaña Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos. Billy, buenos días, gracias por acompañarnos. Billy, ese deplorable estado de salud de Javier Gracia, ¿a qué responde? Bueno, lo primero que habría que señalar es que no es un caso aislado. Responde a una deficiencia en el suministro de alimentos y una restricción a la atención médica. Gracia tenía, si bien es cierto, un problema de salud crónica, pero necesitaba atención y no se le ha dado durante todo este tiempo. Me refiero a la ocupación militar del sistema carcelario. Ahí es donde hemos visto como organismo de derechos humanos que este tipo de, digamos, servicios públicos no se están dando de manera adecuada. Ahora, Billy, ver la foto de ese cuerpo desnutrido remite inmediatamente a las imágenes de los campos de concentración nazis. ¿Y qué explicación existe para ello? O sea, ¿es pura ineficiencia del Estado? Va más allá, porque son temas disciplinarios, intenciones disciplinarias las que están de por medio. A ver, es decir, detallemos eso. Sí, claro. El conflicto armado permite desde enero la ocupación militar de las cárceles. Y hay literalmente un régimen extremadamente riguroso, por decirlo menos, para la población carcelaria que restringe los alimentos, que restringe la atención médica como castigo. Y esto por régimen carcelario, como política. Como política. Pero eso equivale a una tortura. Absolutamente, que no está justificada en ningún conflicto armado. Y eso tiene que ver con la responsabilidad estatal, especialmente del gobierno, particularmente, que tiene que, digamos,
poner en evidencia y dar explicaciones, como el caso de Gracia, pero de otros. Ahora, precisamente eso era lo que quería consultarte, Billy. ¿Se trata de un hecho aislado, de un mal manejo de esa cárcel, la de Esmeraldas, o es una política carcelaria que no se ha dicho, pero que se está aplicando y que se replica en todos los centros de privación de libertad del país? Sí, gracias Lenin por la pregunta. Nosotros antes de ayer estuvimos, después de 11 años de impedidos de ingresar a la penitenciaría, hemos vuelto en esto. Y esto por orden judicial, debido a que el CDH hace 3 meses interpuso una acción de protección y el juez encontró, digamos, razones de la violación al derecho humano, a la restricción de alimentación. No es que el gobierno, no es que el Estado dijo, señores, vengan a observar, ustedes tuvieron una disputa legal y fue por una sentencia que les han permitido el ingreso. ¿Qué viene adentro? Y lo que vimos es un Estado atrincherado, literalmente. Hay cambios notables en la infraestructura, pero que también permite identificar que, por ejemplo, el equipo de salud del Ministerio de Salud atiende casi a la intemperie, en situaciones de hacinamiento. Ese equipo de salud, los doctores, las doctoras, están en condiciones bastante precarias. Imagínese eso para una población de 7.000 personas. ¿Y cómo está el estado de salud de los privados de la libertad, de los presos? O sea, fíjese que hay, Lenin, un pabellón 7, de solamente enfermos de tuberculosis, que en este periodo de sección se elevó tremendamente, como en ningún otro periodo. 400 personas ahí, de las que se reconoce en el ámbito de la enfermedad crónica, la enfermedad de las prisiones, la tuberculosis. Y eso pensando en otro tipo de enfermedades que se padecen y que no hay alimentación, digamos, adecuada, y hay, por suerte, ahora una empresa que ha devuelto el suministro más o menos regular a las, digamos, a las personas privadas de la libertad. El suministro de alimentación. Al suministro de alimentación. Ahora, pero también dice usted, Billy, que, ok, hay una empresa que entrega los alimentos, pero quienes controlan las prisiones, es decir, los militares, utilizan la alimentación como un método disciplinario. O sea, ellos deciden cuándo comen y cuándo no comen los presos. Sí, y fíjese que ahí hay 2 momentos en los cuales esta fuerza de reacción, así se llama, que es una combinación de Ejército, Marina y FAE, hacen que los prisioneros salgan de sus pabellones y puedan distribuir ellos la alimentación. Y eso tiene que ver con los tiempos, porque esto es una población, digamos, numerosa, hay una escasa cantidad de personal y eventualmente también no se logra alimentar a todos porque luego a las 10 de la mañana tienen que regresar y luego vuelven a salir a las 2:30. Entonces hay un tema de coordinación que es realmente un desafío. No niego que ahí, digamos, hay especialmente del SNAI, que nos dio toda la información, eso hay que decirlo, pudimos recorrer algunos tramos y vamos a mantener el monitoreo, pero digamos lo que está de por medio es esta ausencia de una política carcelaria que permita y volver la institucionalidad, porque las Fuerzas Armadas no pueden estar perpetuamente en las cárceles. Ahora, ¿ustedes como comité, Billy, tienen evidencia del maltrato o de la manipulación o de la manipulación de la alimentación, del hecho de que se la utilice como medida disciplinaria, más allá de los testimonios? ¿Ustedes tienen evidencia concreta de aquello? Fíjense que durante este periodo excepcional al que me estoy refiriendo, son más de 120 personas que han denunciado, las familias de ellas, restricción de alimentos, malos tratos físicos también, que incluye abuso sexual, particularmente a mujeres trans, que estuvieron viviendo durante todo ese periodo entre varones. Hay ahí casos que están judicializados, los estamos patrocinando. ¿Abuso entre privados de la libertad o abuso No, agentes militares, Marina y Ejército, violando a una mujer trans. Ahora, ¿esto en dónde ha ocurrido? O sea, hay
¿Hay un grupo de prisiones o esto pasa en todas las cárceles del país? Bueno, la penitenciaría es un caso bastante particular. Es la más grande del país, es la más grande y poblada del país. Creería que cualquier política, digamos, para recuperar realmente las cárceles de las manos de la criminalidad que ahora siguen estando presentes, si bien es cierto, el índice de homicidios y masacres ha disminuido, no ha desaparecido, igualmente el de la extorsión, pero las mafias están. Lo que han habido es un reacomodo de estas organizaciones criminales. Del 2 pasaron al pabellón 4, pero ellas están presentes y los militares ahí tienen esta presencia, digamos, disciplinaria rigurosa, que ha incluido, como digo, tortura. Y en este sentido, la necesidad de que se vaya permitiendo una manera de recuperar el control de las cárceles es indispensable. Ahora, Billy, escuchábamos en el reportaje que un familiar de Javier Gracia indicaba que si se ingresa a la cárcel de Esmeraldas, cualquiera que lo haga se va a encontrar con, decía él, esqueletos caminando. ¿Ustedes han podido corroborar aquello? Bueno, cuando estuvimos ahora en la penitenciaría, en exteriores, había camillas a cielo abierto, con personas ahí tendidas. Esa es una imagen que no ayuda. Al interior habían una suerte de jaulas con al menos 20 personas que en su momento encerraban a 50 personas. Y entonces son, digamos, situaciones que nosotros hemos visto con bastante preocupación. Esto obviamente lo vamos a poner porque cumpliendo con esa obligación judicial tenemos que dar este reporte y esperamos que digamos, esta suerte de monitoreo que hacemos, independiente, porque el gobierno tiene que entender el rol de los organismos de derechos humanos y no atacarnos, como lo hizo a finales de febrero, llamándonos antipatrias. Y no solamente es un asunto de no atacar, sino es un asunto de dar respuestas. Y yo quiero preguntarle, Billy, si a ustedes les llama la atención el silencio del gobierno ante esta situación en particular, ante esa imagen de Javier Gracia. ¿No les resulta extraño que no haya nadie dentro de este gobierno pues con un código de honor, con un código de ética, con responsabilidad política para salir y darle explicaciones al país y exponer las razones por las que tenemos imágenes de ese tipo en las prisiones del país? Sí. Yo estoy seguro, conozco de funcionarios de todas estas instituciones, incluyendo el SNAI, que reconocen, digamos, las obligaciones y las cumplen hasta cierto nivel. Y esto lo digo por conocimiento personal de estas personas que se la juegan, que están poniendo el cuerpo, médicos, administrativos, de seguridad, en ese escenario que para nada es fácil en esto. Diariamente se corre riesgo. Pero ahí hay una diferencia entre este personal de territorio que está, digamos, ahí poniendo el cuerpo y este otro, funcionarios de alto nivel, que hay intereses políticos y ahora electorales, que hacen que esto sea absolutamente secundario y sin importancia. Pero esta desatención, este abandono, este maltrato, Billy, ¿se lo puede identificar como una política de Estado no declarada o se trata más bien, no sé, quizás de abusos por parte de quienes están al mando del control de las cárceles? No, hay un ambiente y esto tiene que ver con disposiciones que dan desde las altas esferas de cada una de estas instituciones. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gobierno Nacional, digamos, Presidencia en particular, SNAI, digamos que tienen estas directrices en esto. Sin embargo, sí vemos que a partir de enero ha habido una evolución de esta situación en términos de, por ejemplo, poder autorizar el acceso de médicos a la penitenciaría. Solamente veamos que hubo un momento que incluso la Defensoría del Pueblo fue prohibida de ingresar. La institución de protección de derechos humanos impedida de ingresar. Ahora tiene que hacerlo
por, digamos, visita anunciada. Pero esto son cuestiones que si no las, digamos, conversamos a tiempo, van a perpetuarse como un deber ser más, como un procedimiento regular, y eso para nada nos beneficia, nos ayuda. Y cuando dice para nada nos beneficia, se refiere sin duda a la sociedad en su conjunto. Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias, Billy, por acompañarnos hoy aquí. Gracias, Lenin.